Antes de iniciar mi presentación, quisiera darles un reporte de cómo va nuestro proyecto médico misionero, Centro de Capacitación en Estilo de Vida, La Verdad Presente. Pero antes, me gustaría que volvamos a ver el video que un hermano ha preparado al respecto. Vamos a ver este video. Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. Ubicado en Shepherd, Texas, Estados Unidos, el centro atenderá a los enfermos aplicando los 8 remedios naturales que Dios nos ha dado para curar las enfermedades. La sana alimentación, el agua, el aire puro, la luz del sol, el reposo, el ejercicio, la temperancia y la confianza en Dios. Siendo completamente gratis la atención recibida por las personas que visiten el Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. La hidroterapia, la barroterapia, la jugoterapia y todos los tratamientos naturales serán gratuitamente recibidos por los enfermos en el Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. Hermanos, necesitamos reunir $100,000 para construir las cabinas que ayudarán a la curación de los enfermos. Por eso, pedimos el apoyo económico de todos ustedes para reunir los $100,000 y seguir expandiendo la obra de Dios en la tierra. Si desea apoyarnos económicamente, hoy puede llamarnos por WhatsApp más 1-214-881-4029. También puede visitar iglesiaadvenimiento.org y haga clic en donación. Tus ofrendas, diezmos y donaciones serán una bendición para el Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. Dios les bendiga. Muy bien, como ustedes pueden ver, el proyecto médico misionero se le ha agregado un nombre. A ver si me dan otra vez la pantalla. ¿O la está buscando? Ahí está. Se le ha agregado un nombre al proyecto médico misionero y es capacitación. Esta palabra capacitación lo que nos dice es que este será un lugar donde también vamos a dar clases de obra médica misionera. Es decir, este lugar será una escuela misionera. Aquí a este lugar vendrán pacientes por 15 o 21 días a recibir tratamientos con los remedios naturales de Dios gratuitamente, pero también vendrán alumnos, ya sea jóvenes o adultos, que por 6 meses vengan a estudiar el curso de consejero en estilo de vida. Estos alumnos, ellos sí pagarán un costo por sus estudios, pero será un precio accesible, justo, para poder cubrir los gastos de su estadía por los 6 meses de estudio que va a llevar todo ese tiempo que estén ahí. Esperamos en Dios que este año nosotros podamos decir que ya lo tenemos listo para iniciar. Por ahora sigo haciendo el llamado para que vayamos a limpiar el terreno, para que vayamos a terminar de remodelar la casa que ustedes ven allí,
que será prácticamente la oficina de ese ministerio. Gracias a Dios hay hermanos que han respondido al llamado que se ha hecho, como el hermano Arnaldo del estado de Florida, que manejó 13 horas para venir a dedicar una semana de su tiempo para trabajar en la obra de Dios allí. Fue admirable ver cómo ese hermano manejó tan lejos, desde tan lejos, y estuvo toda esa semana trabajando. Se fue muy contento de haber servido a Dios desinteresadamente, porque le nació en su corazón dar esa ofrenda de tiempo. Y pues yo quiero también agradecer la respuesta de ustedes en los últimos 2 domingos que han ido. Un buen grupo de hermanos de aquí de la iglesia fueron para darle un empuje, un impulso al proyecto, como lo demuestran las siguientes fotos. Ahí ustedes pueden ver los hermanos trabajando, remodelando y comiendo después de trabajar, por supuesto. Aquí pueden ver también esta otra foto, donde los hermanos están limpiando el terreno y también se ha iniciado allí con la construcción de 2 cuartos más en la parte de atrás de la casa, en el porche. Queremos hacer 2 cuartos más para pues también recibir huéspedes allí. Los niños hermanos, como que eran hormiguitas, jalando ramas, jalando pedazos de árbol, bien ocupados ese domingo que fueron. Y aquí también vemos a los hermanos dándose gusto ahí, cortando árboles. Yo espero, hermanos, de que pues podamos seguir haciendo este trabajo, ya que apenas comienza. Ahí está, ustedes pueden ver esta esquina de acá, es donde se le está haciendo un cuarto más a la casa, y allá en la otra esquina es donde se va a hacer el otro cuarto, y en medio se hará la cocina. Ahí tenemos también a don Eliseo quemando basura y otros más que le estaban ayudando. Quiero animar a los hermanos para que se sigan esforzando para ir todos los domingos a ayudar, porque como digo, apenas comenzamos, y si alguien quiere donar tiempo, ya sea una semana, un día o un par de días, lo que usted quiera donar para Dios de tiempo es bienvenido. Casi los domingos no se avanza mucho, porque ya en la semana queda ahí el trabajo bastante lento, pero cuando de repente alguien dice yo voy a dedicar 3 días, voy a dedicar una semana, ahí se ve que camina bastante. Mañana tengo entendido que están planeando ir varios. He oído que se van a ir a las 4 de la madrugada porque son 3 horas y media de viaje. Otros están planeando irse desde hoy a la puesta del sol. Bueno, yo solo quiero decirles, hermanos, que Dios recompense a todos aquellos que dediquen tiempo a la obra de Dios. Y quisiera que tomaran nota de lo siguiente para los que vayan, y es con respecto a la dirección. Si ustedes escriben esa dirección en el GPS de un iPhone, se las va a reconocer así como la escriben. La palabra Bones con S, el iPhone la reconoce. Pero si ustedes ponen esa dirección en un Android, no reconoce la palabra Bones, solo Bone, así que tiene que quitarle la S. Por es que algunos han llegado al centro del pueblo y allí están diciendo, ¿dónde están? Ya llegamos, no los encontramos. Porque los lleva al pueblo, porque le pusieron Bones y tiene que ponerle Bones si es teléfono de Android. Solo iPhone reconoce Bones con S. Tenga en cuenta eso, dependiendo del tipo de teléfono que usted tenga, de ponerle la S o quitársela para que llegue directamente al lugar. Quiero dar las gracias a todos aquellos que ya nos han donado algunas cosas que necesitamos para ese centro de estilo de vida. Apenas dije que necesitábamos comprar camas y un hermano me dijo, ya no pida camas porque yo se las voy a donar. Y me dio ya una cantidad de dinero para que compre las camas. Si no le alcanza con eso, me dice, me habla para darle más dinero y que compre las que hagan falta. Así que gloria a Dios por eso.
Apenas dije que necesitábamos 3 refrigeradoras, 3 lavadoras, 3 secadoras, y gracias a Dios ya las tenemos. Ya tenemos las 3 refrigeradoras, las 3 lavadoras, 3 secadoras, y tenemos también una estufa nueva que nos dieron. Así que damos gloria a Dios porque cada día las personas, Dios las está moviendo para que apoyen esta obra. Ahora, lo que más nos urge en este momento son estas 3 cosas que ven en su pantalla. Recoger los $100,000 para construir las primeras cabinas. Saben que yo hice un mal cálculo. En un principio yo dije, con 100,000 construimos todas las cabinas. Pero ahora que se está remodelando la casa y veo cuánto se gastó ya solo en la remodelación, y los hermanos me dicen cómo se han incrementado los precios de los materiales, pues con 100,000 solo vamos a iniciar la construcción de cabinas, no se va a terminar. Pero pues vamos a ir por etapas. Reunimos los primeros 100,000, construimos las primeras cabinas y luego ya eso nos va a permitir ver cuánto vamos a necesitar para las otras cabinas. Así que en este momento el llamado es para que todo aquel que Dios le toque su corazón envíe diezmos, ofrendas y donaciones especiales a este ministerio para que así podamos juntar estos $100,000. Pero también necesitamos esa troca de 6 cilindros. Puede ser una troca usada. Ahora, si alguien dice, no, se la vamos a dar nueva porque Dios se merece algo nuevo, pues ya queda en usted. Pero nosotros nos conformamos con lo que Dios nos dé. Y si hubiera alguien que tenga una troca y la quiera ofrendar a Dios para que sirva en ese ministerio, estamos urgidos de esa troca. Cada vez que necesitamos ir a comprar materiales de construcción, vemos la necesidad que hay de tener una troca. Pero junto con esa troca necesitamos también esa trailita que ustedes ven ahí, ya sea de 10 pies de largo por 5 de ancho o de 8 de largo por 5 de ancho. Esa trailita se conectará atrás de la troca para entonces ir a comprar materiales de construcción, y la troca servirá para comprar también pues alimentos que se van a necesitar ahí en el centro de estilo de vida. Así que, hermanos y hermanas, si alguien que está oyendo de la audiencia o alguien aquí llegara a sentir ese llamado de Dios de querer donar una troca para el ministerio, hágalo saber porque urge esa ayuda, y la tráela de la misma manera. Si usted dice, yo no tengo para darle una troca o una tráela, pero quiero donar, entonces aquí está la forma de donar. ¿Cómo apoyar este ministerio? Enviando cheques o money order a esa dirección 214 Alpine Court, Irving, Texas 75060. Yendo al Banco de América a depositar en la cuenta 4880-4014-1389 a nombre de Iglesia Advenimiento. Haciendo transferencias por Cele, utilizando el número de teléfono 214-881-4029, que es el teléfono de nuestro ministerio. También haciendo transferencias vía PayPal. Búsquennos en PayPal como Iglesia Advenimiento. El correo electrónico asociado con esa cuenta es lostresangelesirving@gmail.com, o puede ir a la página web de nuestra iglesia, www.iglesiaadvenimiento.org, y vaya allá a la sección donde dice donación y ahí lo dirige a PayPal. Si quiere enviarlo el donativo por la agencia RIA, Western Union o MoneyGram desde allá de su país, comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp +1 214-881-4029. Si alguien dice, yo quiero que lo saquen de mi tarjeta de débito, vive aquí en los Estados Unidos, igualmente llame a ese número 214-881-4029 y entonces nos autoriza a sacar lo que usted desea. Cualquier información que usted necesite para todas las formas de cómo apoyar, o si quiere hacer transferencia directa de su banco a la cuenta de banco del ministerio, comuníquese con este servidor al WhatsApp +1 214-881-4029. Todos los días, gracias a Dios,
hermanos y hermanas están mandando recursos para esta obra. Y todos los que lo sigan haciendo, que Dios les multiplique y les recompense. Vamos a nuestro tema de hoy. Vamos a continuar el seminario profético, la revelación de Jesucristo, con el tema número 21, que tiene por título Los 4 jinetes del Apocalipsis, segunda parte, los cuales se corresponden con los primeros 4 de los 7 sellos del Apocalipsis. Habiendo estudiado en nuestro tema anterior sobre el significado del caballo blanco y su jinete, como simbolizando a la iglesia primitiva en su pureza y victoria en cuanto a la predicación del Evangelio desde el año 31 hasta el año 100 de nuestra era, hoy vamos a introducirnos al mensaje del caballo rojo y su jinete. Abramos la Biblia en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Siguiendo, hermanos, con el simbolismo aplicado al caballo blanco, este caballo rojo o bermejo representa la condición de la iglesia desde el año 100 hasta los días de Constantino el Grande, ese emperador romano. ¿Por qué insistimos en interpretar los sellos de esta manera? Es decir, equiparándolos con períodos históricos. ¿Por qué insistimos en interpretarlos de esa forma? Porque nosotros somos una iglesia historicista, e interpretamos las profecías utilizando ese método de interpretación profética llamado historicismo, y porque así los pioneros adventistas interpretaron estas profecías. No se nos olvide que existen 3 métodos de interpretación profética: el historicista, el preterista y el futurista. Solo que estos 2 últimos fueron inventados por los jesuitas para desvirtuar la aplicación que los reformadores de la Edad Media hacían en cuanto al Papa, utilizando el método historicista. El método historicista enseña que las profecías se han cumplido en el pasado, se cumplen en el presente y se cumplirán en el futuro. Es decir, hay un cumplimiento progresivo en la profecía. El historicismo, en él el pasado no se olvida, sino que sirve para evaluar las profecías que todavía no se han cumplido. Y aparte de eso, el historicismo es el método que utilizó Jesús cuando se refería a las profecías de tiempo del profeta Daniel. Así que, tomando en cuenta esto, vamos a mirar qué tipo de condición fue por la que pasó la iglesia en el periodo histórico que les acabo de mencionar. Y nos vamos a apoyar en los siguientes pioneros adventistas, como son Jaime White, Uri Smith y Alonzo T. Jones. Jaime White escribió: la apertura del primer sello revela un caballo blanco
cuyo jinete tenía un arco y una corona, mientras avanzaba conquistando y para conquistar. Este es un emblema apropiado de los triunfos del Evangelio en los primeros siglos de esta dispensación. La blancura del caballo denota la pureza de la fe en esa época. En la apertura del segundo sello apareció un caballo rojo. Si la blancura del primer caballo denota la pureza del Evangelio en el primer período, el enrojecimiento del segundo caballo indica que en el segundo período la pureza original de la iglesia comenzó a corromperse. El misterio de la iniquidad operaba en los días de Pablo. Los errores comenzaron a surgir y el amor al mundo llegó en una fecha temprana que maduró a un estado de cosas en la época de Constantino, en el año 323 después de Cristo. Esto está escrito en la Science of the Times, en el volumen 186, página 18, escrito por Jaime White. Si ustedes notan, él ubica los sellos en períodos históricos. El caballo blanco, del cual ya estudiamos la vez pasada, en esa era apostólica que va del año 31 al año 100. Y el caballo rojo, noten ustedes, él lo ubica en el período que va después del año 100 y que llega hasta los días de Constantino el Grande. Interesante que él dice, si el caballo blanco, dice, indicaba pureza, el caballo rojo indica que la iglesia comenzó a corromperse. Lo rojo del caballo, símbolo de corrupción. La iglesia se corrompió porque dice que el amor al mundo comenzó a hacer mella, como dicen, en la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Pero mientras Jaime White nos dice esto, vean lo que dice Uriah Smith. El segundo sello, dice, presenta un caballo rojo, y bajo este sello se quita la paz de la tierra y se introducen eventos de contienda y confusión, representados por una gran espada en las manos del que estaba sentado en este caballo. Este sello cubre el tiempo desde los días de los apóstoles, aproximadamente al final del primer siglo, recuerden, año 100, hasta los días de Constantino el Grande. En sus días, dice, la iglesia apostató. La paz fue quitada de la tierra y las luchas religiosas se volvieron intensas. De este periodo el doctor Rice comenta, representa un periodo secular o unión de la iglesia y el Estado. Constantino ayudó al clero y lo puso bajo obligaciones para con él. Legisló para la iglesia, convocó el concilio de Nicea y fue el más prominente en aquel concilio. Constantino, no el evangelio, tuvo la gloria de derribar los templos paganos. El Estado tuvo la gloria en lugar de la iglesia. Constantino hizo decretos contra algunos errores y fue elogiado. Introdujo muchos otros errores y se opuso a algunas verdades importantes. Surgieron controversias y cuando un nuevo emperador tomó el trono, hubo una avalancha del clero para ponerlo del lado de sus principios peculiares. Mossèn dice de este periodo que hubo una guerra continua y problemas. Este estado de cosas responde bien a la declaración del profeta de que al que estaba montado en el caballo le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. El cristianismo de esa época había subido al trono y llevaba el emblema del poder civil. Así lo escribe Uriah Smith en su libro Daniel y Apocalipsis, en el capítulo de los 7 sellos, en la página 433. Si ustedes notan, Uriah Smith está presentando al caballo rojo como símbolo de una iglesia que apostató, como símbolo de una iglesia donde surgieron problemas, donde surgieron contiendas, como símbolo de una iglesia que
bajo el regocijo por la conversión nominal del emperador Constantino, que se hace cristiano y hasta se bautiza. Constantino presenta una iglesia en la cual comienzan a surgir contiendas, confusiones, pleitos, guerras. Basta con ir a los libros de historia y mirar lo que sucedió con los arrianos, lo que sucedió con los hugonotes, todos esos movimientos que habían en ese tiempo, todos esos grupos de cristianos. Basta con ver la historia y mirar cómo se levantaron tremendas guerras peleándose unos con otros. Vaya a la historia y mire cómo los luteranos hicieron guerra contra los católicos. Fueron tiempos donde la espada del jinete del caballo rojo hizo que se mataran unos a otros los cristianos. Mientras Uriah Smith nos dice esto, A.T. Jones nos dice lo siguiente: ahora, dice este mismo curso, se traza del lado de la apostasía. En los primeros 3 pasos de la línea de profecía de los 7 sellos del libro de Apocalipsis, bajo el primer sello, dice, se vio salir un caballo blanco, correspondiente a la iglesia en su primera fase, la de su pureza original, su primer amor. Pero el consejo de Cristo en su primera carta decía que incluso entonces hubo un alejamiento de ese primer amor. Y esto se significa en el segundo sello, en cuya apertura salió otro caballo que era rojo. Y bajo el tercer sello vi y he aquí un caballo negro. Así los símbolos de los sellos, pasando en 3 pasos del blanco al negro, marcan idénticamente el curso de la apostasía. En los 3 pasos, desde el primer amor en la cual Cristo fue todo en todos, en la primera etapa de la iglesia, hasta la tercera etapa en la cual, donde estaba el trono de Satanás y donde Satanás moraba, un hombre fue puesto en el lugar de Dios, en lo que profesaba ser la iglesia de Dios, haciéndose pasar por Dios. El efecto inmediato de esta apostasía que desarrolló el papado en el Imperio Romano fue la completa ruina del Imperio Romano. Y esta consecuencia de la apostasía, que se rastrea en los primeros 3 pasos de las 2 líneas de profecía de las 7 iglesias y los 7 sellos, está esbozada en las primeras 4 trompetas de la línea de profecía de las 7 trompetas. Alonzo T. Jones, en el libro Las grandes naciones de hoy. Trate de adquirir ese libro, está en inglés, pero es un libro muy bonito. Pero si ustedes se fijan, los 3 pioneros adventistas concuerdan en que el caballo rojo es símbolo de la apostasía y corrupción en la que cayó la iglesia cuando se unió con el Estado romano, y que la espada del jinete representa las guerras que se desataron entre los mismos cristianos. Y si alguien tiene duda de que la interpretación de estos pioneros podría no ser tan cierta, valdría la pena que considere la cita de la hermana White que le pongo a continuación. Bajo el subtítulo "Los pioneros deben hablar", la sierva del Señor dice: Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. El otro poder, página 28. Así que, en ese sentido, lo que los pioneros adventistas dejaron como legado al movimiento adventista es que las profecías se deben entender desde la perspectiva historicista, y que los sellos caen en esa categoría de períodos históricos.
Pero retomando el tema de la corrupción y apostasía en la que cayó la iglesia al unirse con el Estado, vean cómo Pablo ya lo había profetizado. Vamos al libro de Hechos, capítulo número 20, versículos 29 al 30. Libro de Hechos, capítulo 20, versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Interesante lo que Pablo dice. Yo sé, dice, que después de mi partida. Pablo era el fundador y tutor de las iglesias de su tiempo y conocía el peligro en el cual estas iglesias se iban a ver enfrentadas cuando él ya no estuviera como apóstol. Lobos, dice, vestidos de oveja, se meterían al redil para hacer rapiña o saqueo, especialmente de las ovejas descuidadas. Y lo harían, dice, por medio de cosas perversas. Estas cosas perversas se ha interpretado que son las influencias judaizantes y paganizantes que ya se asomaban en la iglesia. Pero al usar Pablo el término lobos rapaces, él está haciendo aquí un paralelo de lo que Cristo dijo en Mateo 7, verso 15. Vamos para allá. Mateo 7, verso 15. Guardaos, dijo Cristo, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas pretenden hablar de parte de Dios y pretenden que los hombres vayan al cielo entrando por la puerta ancha, por el camino ancho, y no por la puerta angosta y el camino angosto que Cristo dijo que es el que lleva al cielo. En otras palabras, son los falsos pastores que de parte de Dios hablan y promueven el liberalismo y hacen que muchos cristianos sean más mundanos que cristianos. Prácticamente estos falsos profetas son de alguna manera los responsables de tanta apostasía que hay en el mundo, entendiendo como apostasía la rebelión contra Dios. El caballo rojo vino a la existencia, es decir, la corrupción de la iglesia, la apostasía de la iglesia vino a la existencia debido a que falsos profetas se introducirían en el pueblo de Dios. La hermana Guay hace una aplicación de lo que está sucediendo en este tiempo en cuanto a los falsos profetas. Ella dice: Cristo amonesta a sus seguidores: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, como las aves de rapiña, ¿verdad?, que cazan su presa de una manera violenta y rápida, especialmente cuando está descuidada. Los exhorta, dice, a no ser engañados cuando los falsos pastores presentan sus doctrinas. Esos hombres nos dicen que los mandamientos de Dios han sido suprimidos por la muerte de Cristo,
¿Creeremos a esos hombres que pretenden ser santificados mientras rehúsan obedecer a Dios? Afirman que el Señor les ha dicho que no necesitan guardar los 10 mandamientos. ¿Pero se los ha dicho el Señor? No, Dios no miente. Satanás, quien es el padre de la mentira, engañó a Adán en forma similar, diciéndole que no necesitaba obedecer a Dios, que no moriría si transgredía la ley de Dios. Pero Adán cayó y a causa de su pecado abrió las compuertas del mal sobre nuestro mundo. Evangelismo, página 434. Así que el mundo en su totalidad está en una gran apostasía al estar pisoteando la ley de Dios. Cuando el caballo rojo apareció en el escenario, traía como misión corromper la fe, corromper la iglesia y meter en ella el liberalismo y la falta de obediencia y respeto a su santa ley. Pero volviendo a las palabras de Pablo, quiero que le pongan atención a las 2 primeras líneas, porque Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán. Y cuando Pablo dijo eso, ¿a quiénes se los estaba diciendo? A ver. No. ¿Quieren que volvamos allá? Vamos otra vez allá entonces, a Hechos 20, y vean a quiénes, con quién está reunidos Pablo allí. Hechos 20, versículo 29 al 30. No son los discípulos. Tenemos que ver el contexto para entender, ¿verdad?, esas palabras. Y el contexto, vamos a ver, el contexto lo tenemos desde el verso 17. Hechos 20, 17 está el contexto. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes, a los ancianos de la iglesia. Pablo tiene una reunión con los dirigentes de la iglesia, con los ancianos, y allí les dice un montón de cosas, y es a ellos a quienes les dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que hablarán, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos. ¿De quiénes? De los ancianos. De ustedes mismos, les dijo, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de ustedes mismos, los ancianos. ¿Y cómo se cumplieron las palabras del apóstol? Los ancianos, ¿cómo se les conoce? ¿Con qué otro nombre se les conoce aparte de ancianos? Obispos. ¿Y cuál fue el obispo que se convirtió en papa? El que estaba ¿dónde? En Roma. El obispo de Roma, seducido por Constantino el Grande, él comenzó con sus ínfulas de grandeza sobre todos los demás obispos y terminó convirtiéndose en papa. Cuánto fue de sabio Pablo cuando dijo: yo sé que dentro de ustedes se levantarán unos, dentro de vosotros mismos se levantarán hombres. Hermanos y hermanas, nosotros miramos que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo acertó en aquellas palabras que dentro del mismo obispado, que dentro de los mismos obispos, dentro de los mismos ancianos, allí surgiría el que más tarde, o en otra carta él le llama
el hijo de pecado. Vamos a capítulo 2, versículo 3 al 5. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice el verso 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo hablaba de que dentro de los obispos se levantaría que se haría pasar por Dios, que metería la apostasía en la iglesia, que sería prácticamente el hombre de pecado, hijo de perdición, que es objeto de culto, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo decía: dentro de ustedes los obispos se va a levantar uno. La sierva del Señor, comentando esto, dice: los papas, dice, se han ensalzado por encima del Dios del cielo por la forma en que han tratado la palabra divina. Esta es la razón por la que en la profecía se especifica al poder papal como el hombre de pecado. Satanás es el originador del pecado. El poder que hace que se altere cualquiera de los santos preceptos de Dios es el hombre de pecado. El poder papal ha hecho precisamente esta obra bajo la dirección especial de Satanás. Adulterar los mandamientos de Dios y colocar en su lugar tradiciones humanas es la obra de Satanás. Manuscrito 126, año 1901. ¿Por qué Pablo llama al Papa el hombre de pecado? Porque esa es una expresión para referirse a un hombre sin ley. Hombre de pecado significa hombre sin ley. Al meter el domingo en el mundo cristiano como el mandamiento falso, en lugar del cuarto, que es el verdadero y que habla del sábado, al hacer eso, el papado, hermanos, no hizo otra cosa más que usurpar la autoridad divina. Y también eso lo hace a él un hijo de pecado, un hombre de pecado, un hijo de perdición, un hombre sin ley. Y miren qué bien le llama a Pablo el hombre de pecado. Porque cuando nosotros vamos a ver la definición de pecado, vamos a 1 Juan capítulo 3 versículo 4, primera carta de Juan. Nosotros tenemos bien claramente definido qué es pecado. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Dijo el apóstol: todo aquel que comete pecado infringe, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Por eso Pablo le llama al Papa el hombre de pecado, porque ha transgredido la ley. Y al transgredir la ley, él se ha convertido en el hombre de pecado. Cada vez que nosotros, hermanos, transgredimos la ley de Dios, nosotros también cometemos pecado. Pecado es transgresión de la ley.
la ley de los 10 mandamientos. Oh, cuánto millones de cristianos hay en pecado, abierto los domingos, pretendiendo que ese es el día de reposo, cuando Dios ha dicho: mi día de reposo es el sábado. Hermanos, cómo los cristianos deberían abrir sus ojos y mirar a dónde los ha llevado el hijo de perdición, el hijo de pecado, cuando en forma de caballo rojo vino y corrompió la iglesia. Pero ¿cómo es que la iglesia, de ser un caballo blanco, hace esa transición a caballo rojo? ¿Cómo es que la iglesia, de ser pura como el caballo blanco, viene y se convierte en un caballo rojo, símbolo de pecado? ¿Cómo es que sucedió esto? La sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: que esto fue, dice, poco a poco, solapadamente y a hurtadillas, es decir, de una manera secreta. Y después, dice, fue con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres. El misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Comenzaron los obispos a ponerse las sotanas, a vestirse de rojo como los sacerdotes paganos de Roma, y así fueron adoptando esas costumbres. La conversión, dice, nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, ahora vino a ser el vencedor. Es decir, el mundo se metió a la iglesia y el mundo conquistó a la iglesia. Su espíritu, dice, dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y exalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Conflicto de los siglos, páginas 47 a la 48. Pero Jesús se lo hizo ver a tiempo a la iglesia. Todavía cuando la iglesia estaba como el caballo blanco en su apogeo y el último apóstol estaba vivo, Jesús ya miraba cómo algunos en la iglesia no querían caminar conforme al caballo blanco, y se lo hace ver a Juan. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Dice Jesús a la iglesia primitiva, la de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué miraba Jesús en su iglesia, hermanos? Que ya habían algunos que estaban dejando, ¿qué cosa? Su primer amor. ¿Qué es el primer amor? Les voy a contar de mi primer amor. Cuando yo me bauticé, yo estaba de los primeritos cuando se abría la iglesia y me sentaba en la primera banca. Y no había servicio que la iglesia hiciera donde yo no estuviera. Para mí, estar en la iglesia era la cosa más hermosa y gozosa que podía haber. Todo lo que la iglesia hiciera, yo ahí estaba, porque la iglesia lo hacía para edificación mía y para gloria del nombre de Dios. Pero después de un tiempo, ya comencé a llegar tarde. Y ya me sentaba por allá atrás. O como dijo un viejito el otro día, en medio, donde no me agarre Dios ni me agarre el diablo, dijo. Así dijo. Así, hermanos, ya yo llegaba hasta sin Biblia, la camisa de afuera, con tenis, y por allá me sentaba y empezaba a bostezar, a mirar el reloj que nunca terminaba el predicador. Así, en ese estilo, ya un día decidí ya no ir los miércoles a la iglesia. Y muchas cosas que la iglesia hacía, les fui perdiendo interés, porque ya tenía un televisor en la casa y ya miraba ahí mis partidos de fútbol y ahí me la pasaba entretenido. Solo me quedé guardando el sábado. Y el sábado, pues me aparecía a las 11 de la mañana, ya a la hora del sermón, porque lo primero, eso de estar estudiando en la escuela sabática, eso no era para mí. Y en la tarde, pues a dormir, porque estoy guardando el sábado. Y ya venía corriendo justo cuando lo despedían, pero deseando que no se pasaran de la hora, que lo despidieran ya, porque yo tenía que ir a ver una película en la noche. Y así, hermanos, mi primer amor se fue desapareciendo. Oh, yo no sé si estoy hablando así y tú te veas identificado o te sientas aludido, hermano, hermana. Pero Jesucristo, que observa todo lo que nosotros hacemos, dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, has perdido el interés. Las cosas mías no son las que más te interesan ahora, y por cualquier cosa pones excusas y siempre lo mío va como secundario. Oh, hermanos y hermanas, Jesús miraba a su iglesia del caballo blanco y veía que de esos que les hacía falta el primer amor, Él miraba que de allí vendrían los problemas en su iglesia. Así que se lo advierte a Juan, cuando todavía están como caballo blanco, cuando han salido conquistando y para vencer, venciendo y para vencer, Jesús se lo hace notar a Juan. Y esto, hermanos, es algo que uno debe ponerle atención. Para que una iglesia se corrompa, se tienen que corromper los miembros. Para que una iglesia se vuelva mundana, se tienen que volver los miembros mundanos. Mire cómo la sierva del Señor nos exhorta. Dice: en vista de las muchas virtudes enumeradas, cuán sorprendente es la acusación presentada contra la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había sido grandemente favorecida. Fue establecida por el apóstol Pablo. En la misma ciudad estaba el templo de Diana, que en cuanto a su grandeza era una de las maravillas del mundo antiguo. La iglesia de Éfeso hizo frente a una gran oposición y algunos de los primeros cristianos sufrieron persecución
Y sin embargo, precisamente algunos de ellos se apartaron de las verdades que los habían unido con los seguidores de Cristo. Y en cambio aceptaron los seductores errores inventados por Satanás. Este cambio está presentado como una caída espiritual. Pues Jesús dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, como se las presenta en los versículos precedentes. Los creyentes no se dieron cuenta de su caída espiritual. Es que, hermanos, para uno enfriarse, eso es algo que cuando viene a sentir, está frío, ya no estudia, ya no ora, ya no viene a la iglesia, se hizo sabático. Y su actitud, aún los sábados, a veces no es de adoración, es rutinaria. No se da cuenta, dice, ¿cuándo ha caído en esa condición? Dice, no advertían el cambio que había ocurrido en sus corazones y que tendrían que arrepentirse por haber dejado de hacer las primeras obras. Pero Dios en su misericordia hizo un llamado al arrepentimiento, al regreso a su primer amor y a las obras que siempre son resultado del verdadero amor cristiano. Manuscrito 11 del año 1906. Y luego dice, la pérdida del primer amor se especifica como una caída moral. La pérdida de este amor se presenta como algo que afecta toda la vida religiosa. Sí, toda la vida religiosa. Asistencia a los cultos, estudiar la Biblia, ser obra misionera, todo. Dios dice que los que han perdido este amor, que a menos que se arrepientan, vendrá a ellos y quitará su candelero de su lugar. Manuscrito 1 del año 1906. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros a no dejar que se nos muera el primer amor. Y deberíamos reflexionar en este momento y de ver cómo estamos. Deberíamos en este momento, hermanos, ver cómo andamos en este asunto del primer amor. Si Jesús estuviera parado aquí, personalmente, y nos dijera a todos, tengo estas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. A ver, hermano, hermana, ¿qué le dirías a Jesús? ¿Aceptarías que es verdad? ¿Y que necesitas arrepentirte? Pues bueno, ¿cuántos creen que la presencia de Él está aquí? ¿Y cuántos creen que Él ya lo dijo aquí en su palabra? Entonces, hermanos y hermanas, hay que caer humillados ante la presencia del Señor. Hay que reconocer la condición. Miren lo que le sucedió a los hermanos de la iglesia primitiva. Se los pongo acá en el don profético. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Los creyentes habían de cultivar siempre un amor tal. Tenían que ir adelante en voluntaria obediencia al nuevo mandamiento. Tan estrechamente debían estar unidos con Cristo que pudieran sentirse capacitados para cumplir todos sus requerimientos. Sus vidas magnificarían el poder del Salvador, quien podía justificarlos por su justicia. Hechos de los Apóstoles, página 437. Cuando el Espíritu Santo había descendido, así era la iglesia. Amables los hermanos unos con otros. No andaban peleando entre ellos. No andaban hablando detrás el uno del otro. Era una cosa un corazón limpio el que tenían.
Aquí viene el pero. Pero gradualmente, dice, sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás, espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Siempre la página 437 de Hechos de los Apóstoles. Por eso, hermanos, bien haríamos nosotros en ser amorosos entre nosotros. Saben que las críticas, los juzgamientos motivados por prejuicio, no solo son pecado el hacerlo, sino que también rompe la paz y la armonía en la iglesia. Yo creo que quedaría a tono con este mensaje y con este análisis leer las palabras de Juan en su primera carta. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, donde él dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Juan, hermanos, comprendía que el amor fraternal iba mermando en la iglesia. Juan comprendía que se estaba perdiendo ese cemento, hermanos, ese cemento que pega a los cristianos, llamado amor. Juan se esforzaba, por lo tanto, con estas palabras, en animar a los creyentes a que buscaran tener este amor. Juan, hermanos, buscaba que no hubieran discordias en la iglesia. Y yo creo que nosotros deberíamos examinarnos. ¿Cómo yo me comporto en la iglesia? ¿A qué contribuyo en la iglesia? Con mis comentarios, con lo que le digo a otro hermano. ¿Qué pongo en la mente del hermano? ¿Pongo dudas en la mente del hermano para con otro hermano? ¿Cuáles son mis expresiones cuando se trata de la obra que hacemos en la iglesia? Es importante, hermanos, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor y por amor. Que el amor realmente prevalezca entre nosotros. Que lo que alguien está sufriendo, pues nosotros también, de alguna manera, lo experimentemos, sintiendo simpatía, siendo solidario. Sería bueno que hoy nosotros veamos si estamos fríos en relación con el amor entre nosotros.
Miren, hermanos, siempre que nos pidan ayuda para alguien y podemos ayudar, hagámoslo, porque allí estamos demostrando amor. Mira, mi hermano, si tienes para dar, comparte de lo que Dios te ha dado, que Dios te va a dar más a ti. A veces los hermanos, cuando se les encomienda que tal vez, hermano, ¿por qué no le pide a los hermanos algo allí para que podamos ayudar a esta persona o podamos hacer esto? A veces el hermano lo piensa, porque tiene temor de que el hermano a quien le vaya a pedir no solo no le dé, sino que tal vez le diga algo en contra. Hermanos y hermanas, hay un dicho que dice: haz el bien sin mirar a quién. Simplemente, hermano, da de lo que Dios te ha dado. Muestra el amor. Si estuviéramos nosotros fríos en esto, hermanos, mire, estoy haciendo este análisis porque estamos viendo por qué fue que se convirtió en caballo rojo la iglesia. Estamos viendo dónde anda, la causa del problema, por qué se corrompe una iglesia, por qué se convierte en apóstata una iglesia. Porque empieza por aquí todo, hermanos. Cuando se empieza a fallar en esto del primer amor hacia el Señor y del amor entre nosotros. Y cuando nosotros caemos en ese problema, estamos en peligro. La sierva del Señor dice que el mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo, sino que es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abrigar ¿qué cosa? Envidia, sospecha, crítica o malicia. Hechos de los Apóstoles, página 438. Dios nos ayude, mis hermanos, para que estas cosas, la envidia, la sospecha, la crítica y la malicia, no le demos cabida en la mente nuestra, para no pecar contra Dios y para no ponernos en peligro la salvación. Ahora, hermanos, el acerto de Pablo de que dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos líderes, se levantarían unos que arrastrarían a las ovejas a la apostasía, es decir, a desobedecer a Dios. Ese acerto, les pregunto, ¿será que ya se está viendo en el pueblo remanente? Aquí vemos algunos ya un poco ya viejitos en este camino del adventismo, y hemos visto cómo dentro de los mismos líderes han surgido formas de dirigir la iglesia, enfoques en cuanto a la doctrina que prácticamente han desviado a la iglesia. En el sostén propio circula una de vientos de doctrina algunas veces que se aparta de ese historicismo adventista que heredamos de los pioneros. Esto que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hermanos y hermanas, ya se está mirando en el pueblo remanente. Ya andan algunos diciendo que debemos guardar las fiestas judías cuando eso no es verdad presente y no es el mensaje adventista. Ya andan algunos diciendo que Cristo viene en el año 2031 cuando eso no es el mensaje adventista. Ya andan algunos moviéndose del historicismo al futurismo, ubicando los periodos de tiempo de Daniel 12 al futuro y las trompetas al futuro, cuando eso no es el mensaje que heredamos de nuestros pioneros. Ya andan algunos diciendo que el Espíritu Santo no existe, que solo es el Padre y el Hijo. Andan allí surgiendo en medio de las iglesias. Yo tuve que decirle a uno con todo respeto:
En esta iglesia nosotros creemos en la deidad, compuesta por 3 dignatarios del cielo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si usted va a venir aquí a confundirnos, a hacer proselitismo entre nosotros, dando tratados, dando dividís, para hacernos creer, como usted cree, que el Espíritu Santo no existe, yo le dije con todo respeto, la Escritura dice, andarán 2 juntos si no están de acuerdo. Y él me dijo, ¿qué me está diciendo con eso? ¿Que me vaya? Solo le estoy citando la Biblia. No podemos andar 2 juntos, dice la Escritura, si no estamos de acuerdo. El siguiente sábado el hombre ya no se apareció y el que no volvió. Pero tuve que decírselo, porque andaba promoviendo ese viento de doctrina en la iglesia. Oh, hermanos y hermanas, dentro de nosotros mismos, dijo Pablo, se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas, es decir, por lo que enseñan, y van a arrastrar a la gente, a los discípulos tras ellos. Dice el don de profecía: por la luz que el Señor me ha dado, sé que se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas. Sí, ya han estado en acción y hablando cosas que Dios nunca ha revelado, poniendo las cosas sagradas en un mismo nivel con las cosas comunes. Se han presentado y continuarán presentándose como temas caprichosos, sofismas de los hombres y no la verdad. Las fantasías de las mentes humanas inventarán criterios en cuanto a la verdad que no son la realidad. De modo que cuando se destaque el verdadero criterio, será considerado en el mismo nivel en que están los de invención humana, que no tienen valor. Podemos esperar que se recurra a toda suerte de ideas y que se las mezcle con la sana doctrina. Es decir, hermanos, lo que Pablo le dijo a los ancianos que ocurriría, también desde la sierva del Señor, está ocurriendo ya en el pueblo remanente, en el Israel moderno. Dice, toda suerte de ideas mezcladas con la sana doctrina, pero mediante un discernimiento claro y espiritual, mediante la unión celestial, debemos distinguir entre lo sagrado y lo común, lo cual se incluye para confundir la fe y el sano juicio y para restarle mérito a las grandes y augustas verdades que debieran ser normas para este tiempo. Nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser tergiversada, disminuida, desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos como en estos últimos días. Hombres se han presentado con su conjunto heterogéneo de herejías que presentan a la gente como oráculos, es decir, como que viene de Dios. La gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. Oh, qué reproche es este para las bajas normas de piedad de las iglesias. Hombres que quieren presentar algo original promoverán cosas nuevas y extrañas y sin un debido examen se apoyarán en esas teorías endebles que han sido entretejidas como una preciosa teoría y las presentarán como una cuestión de vida o muerte. Tenemos la verdad, la sólida verdad en la palabra de Dios. Y todas esas especulaciones y teorías sería mejor que fueran liquidadas en la cuna antes de ser fomentadas y presentadas como importantes. Debemos oír la voz de Dios que procede de su palabra revelada, la segura palabra profética. Los que quieren darse importancia y procuran hacer algo espectacular, sería mejor que reflexionaran con cordura. Carta 136, 1898. Así nosotros, hermanos, somos advertidos de todo este tipo de personas que han surgido. ¿Por qué este servidor predicó como 24 sermones de todo el libro de Daniel? ¿Y por qué se ha empeñado en predicar
de todo el libro de Apocalipsis, todos los sermones que pueda, porque quiero desbaratar cualquier viento de doctrina que se meta en la iglesia en cuanto a interpretación profética. Es más, cuando este servidor predica sobre profecía, lo hace porque quiere levantar la interpretación historicista del movimiento adventista. Busco, hermanos, que no venga cualquiera y se pare en el púlpito y diga: yo les voy a hablar de los sellos, yo les voy a hablar de los 144,000, y nos meta una luz nueva, algo que no es el mensaje adventista. Para protección de la iglesia y para que ande sana en cuanto a la interpretación bíblica se refiere, es que este servidor se empeñó en predicar los temas de Daniel y ahora lo hace de Apocalipsis. Porque si no, este púlpito se podría convertir en un foro donde mañana viene uno y nos dice que las trompetas están para el futuro, y luego viene otro y dice que las trompetas tuvieron su cumplimiento histórico, y la iglesia entonces ¿dónde queda? ¿A quién le cree? Bueno, deben saber todos que este servidor es adventista del séptimo día de hueso colorado, y es un adventista del séptimo día apegado al mensaje adventista histórico. No ando tras vientos de doctrina y tampoco permito que se metan en la iglesia. Los que en esta iglesia se congreguen deben ser adventistas del séptimo día de corazón y apegados al mensaje tal como ha sido revelado. Hermanos y hermanas, a manera de advertencia, nosotros hemos visto el significado del segundo sello simbolizado por el jinete del caballo rojo. Será en nuestro próximo estudio que vamos a continuar con el siguiente jinete. Por ahora quisiera invitarles a que pongan atención a lo que el Espíritu Santo nos ha hablado en cuanto a la advertencia de por qué se corrompe una iglesia, de por qué una iglesia se vuelve apóstata. Oh, hermanos, cuánto me llenaría de gozo de que todos aquí pusiéramos por obra el mensaje que hemos escuchado y que volvamos al primer amor. El Espíritu Santo ha hablado por medio de este libro y también por medio de su mensajera. Me gustan aquellas palabras que están aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. El que tiene oído, oiga, ¿qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, hermanos y hermanas, cuán importante es oír la voz del Espíritu. Yo pregunto, ¿hemos oído la voz del Espíritu esta mañana? Sí, hermanos. Cada vez que venimos aquí al templo a escuchar la palabra de Dios, oímos la voz del Espíritu que habla a las iglesias. Cada vez que usted toma su Biblia allá en su cuarto, cuando usted toma su Biblia allá en su trabajo, en algún lugar, allí el Espíritu de Dios le está hablando a usted. Oh, hermanos y hermanas, ¿oye usted la voz de Dios? ¿Qué significa oír al Espíritu? ¿Qué significa oír la voz de Dios? ¿Qué significa oír, hermanos? Significa obedecer. A veces nosotros mismos le decimos a los hijos, ¿verdad?, cuando están pequeñitos, haz tal cosa, y como que no oyó. Haz tal cosa, y hasta que le dice, no escuchas, porque no está haciendo lo que usted le dice. Bueno, cuando el Señor dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias, está diciendo, háganle caso y pongan por obra lo que les dice. Obedezcan. Mire lo que dice la sierva del Señor. Este mensaje, dice, es para todas las etapas históricas de nuestra iglesia. La iglesia nunca podrá emplear su capacidad de oír mejor que cuando preste oídos a la voz de Dios que le habla por medio de su palabra. Mirémonos cuidadosa y críticamente a nosotros mismos. Y póngale atención a estas preguntas que vienen. ¿Hemos violado los votos que tomamos cuando fuimos bautizados?
¿Estamos muertos al mundo y vivos para Cristo? ¿Estamos buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Está cortado el cable con el que estamos anclados a la roca eterna? ¿Vamos a la deriva, arrastrados por la corriente hacia la perdición? ¿No haremos esfuerzos para avanzar y tomar impulso en nuestro camino hacia arriba? No vacilemos más, sino movamos los remos vigorosamente y hagamos nuestras primeras obras antes que naufraguemos sin esperanza. Es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad, es el egoísmo, es el amor por la estima propia, es la lucha por ser el primero, es la sensualidad lo que nos aleja de Dios. Es el pecado de los nicolaitas que cambiaban la gracia de Dios por lascivia. Es la indiferencia hacia la gran luz, la Biblia. Es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactanciosas pretensiones de sabiduría y conocimientos religiosos, mientras la vida y el carácter son inconsistentes e inmorales. No importa, dice, que haya sido lo que hemos acariciado y cultivado hasta tornarse fuerte y dominante. Hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida. Recibiréis poder, página 363. Así que, hermanos, el Espíritu Santo ha hablado a través de su palabra y corresponde a nosotros oír su voz y poner por obra su palabra. Cierro con un versículo que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Cortito el versículo, pero qué tremendo mensaje el que tiene. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Cómo dice? No apaguéis el espíritu. ¿Sabe por qué dice no apaguéis el espíritu? Porque el Espíritu Santo está relacionado con el fuego. ¿Ha oído hablar usted del fuego del Espíritu? ¿Ha oído que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento, el Espíritu Santo vino en forma de qué? De lenguas de fuego. Cuando Pablo dice no apaguéis el espíritu, se refiere a esa forma de fuego que debería caracterizar al cristiano cuando el Espíritu Santo está en él. Hermanos y hermanas, no apagar el espíritu es no ser uno de oídos sordos, de oidores olvidadizos. Hermanos y hermanas, no apaguéis el espíritu es no endurezcas tu corazón. No apaguéis el espíritu es no dejes que el fuego del Espíritu Santo se apague en tu vida. Escucha la voz de Dios para que no caigas en apostasía. Escucha la voz de Dios para no caer en el pecado, para no corromperte, para no volverte un mundano, para no caer en la mundanalidad. Escucha la voz del Espíritu Santo. No apaguéis el espíritu. Como dice el himno que vamos a cantar en unos momentos, preste oídos el humano. Que Dios les bendiga. Así es, hermanos. Cristo tiene reservado para nosotros otra vida mejor. No nos perdamos esa bendición. Ojalá que un día todos nosotros disfrutemos para siempre de esa vida. Vamos a orar para pedírselo al Señor que nos ayude. Gracias, Padre, por mostrarnos en tu palabra las cosas que sucederían después de estas, como le dijiste a Juan. Como la iglesia, de ser una iglesia triunfante, victoriosa y pura, pasaría por una etapa tan lamentable como era o es la apostasía y la corrupción. Señor, al ver nosotros cómo esto entró, Padre, vemos que también nosotros estamos en riesgo.
Porque cuando el primer amor en nosotros se muere, oh Señor, estamos abriendo la puerta para que en cualquier momento también caigamos en la apostasía y nos corrompamos. De manera que te pedimos, por favor, que nos ayudes a mantenernos fieles en tus caminos, que nos ayudes a amarte, Señor, siempre, que nunca, Padre, el primer amor se muera. Y si ya murió, por favor, reavívalo, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y así, Señor, volvamos a ser lo que éramos antes, cristianos fervorosos, cristianos que lo primero que hacen es acordarse de ti, te buscan en oración y estudio de la palabra. Oh Señor, te ruego que tu pueblo aquí haya entendido los peligros que hay y así, Señor, volvamos a ese primer amor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu verdad y consagrados siempre. Te lo rogamos, que así nos mantengamos para disfrutar de esa mejor vida que tú nos tienes preparada por toda la eternidad. Gracias, Padre, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.